siguiente, ¿no? Para decirle a los electores, miren, lo que hoy pareciera políticamente imposible, mañana puede ser políticamente inevitable. Es una importante frase de Milton Friedman, Premio Nobel de Economía. Y de hecho la política es la ciencia de las posibilidades. La ciencia de la posibilidad de hacer posible mañana lo que hoy parece imposible. Exactamente. Así es. Entonces, abriendo la mente en ese sentido, nosotros queremos convertir a la ciudad de Maracay, al municipio de Girardot, en la primera ciudad global de Venezuela, para que se convierta en la locomotora económica del país, en una ciudad global, centro nacional e internacional de inversiones, para crear el clima de negocios, el clima económico y el compromiso político que permita la generación en 36 meses de por lo menos 20.000 empleos productivos, bien remunerados, con un promedio de salario de $375 mensuales, dividido de la siguiente forma: $250 básicos para empleos tipo obrero y empleos de oficio más elementales, y $500 mensuales para categorías de gerentes o profesionales. Esto es perfectamente posible si se dan las condiciones. Ahora, ¿cuáles son esas condiciones? Nosotros queremos, apoyándonos en el artículo 157 de la Constitución, convertir a Maracay en la ciudad autónoma de Maracay, ciudad autónoma de Maracay, con un estatuto de funcionamiento autonómico que le permita la transferencia de competencias que son del Poder Nacional a la instancia municipal, porque lo permite la posibilidad constitucional para hacerlo. Hay el instrumento constitucional y jurídico para hacerlo, que permita, uno, garantía escrupulosa de los derechos de propiedad. La propiedad privada debe ser sagrada. Nadie invierte nada si sabe que su patrimonio va a ser confiscado, lesionado o expropiado. Dos, para esas inversiones extranjeras que queremos que vengan, que no se vayan a Bogotá, que no se vayan a San José de Costa Rica, que no se vayan a Ciudad de Panamá, que no se vayan a otras partes, y vengan a Maracay, arbitraje comercial internacional, garantía de seguridad jurídica frente a los litigios, reducción sustancial de todo lo que es la permisería y la permisología y sistema de taquilla única, para que constituir una empresa mercantil en Maracay sea cuestión de apenas días, y no como es ahora. Ahora, eso lo puede hacer un alcalde de Maracay sin que el gobierno tenga esa política central, porque ¿cómo atraes tú inversiones? Bueno, precisamente el artículo 157 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela permite la transferencia de atribuciones y de competencias del Poder Nacional a los municipios. ¿Y lo querrá hacer el gobierno de Maduro? Bueno, pero esa es la lucha política. Por eso que te digo que lo que parece políticamente imposible, mañana es políticamente inevitable. Y va a ser políticamente inevitable porque si Venezuela, en corto plazo, y este es el elemento central de nuestra propuesta y de nuestra hipótesis política, si en corto plazo nosotros no detenemos en el municipio de Girardot el proceso de empobrecimiento, destrucción de riqueza y precarización de la vida económica, no hay posibilidad de recuperación ninguna de ninguno de los servicios y de las cosas fundamentales para que funcione una ciudad. Ahora, ¿te acompañan cuadros políticos y gerenciales capaces de llevar a cabo esa tarea? Bueno, los vamos a convocar, pero por ejemplo, sobre todo líderes populares metidos sobre todo en la zona del sur de Maracay, uno que por ejemplo encabeza nuestra plancha al Consejo Municipal, que es Benjamín Ortega, que por cierto está muy empapado con el tema de lo del lago de los Tacarigües y todo lo que es la calamidad de las zonas ribereñas vinculadas con esto, y es un tema también que me gustaría tocar. Bueno, abórdalo, por supuesto. Bueno, en una visión, como un alcalde con esta visión global, una suerte de visión de internacionalización de la ciudad, nosotros queremos resolver el problema del lago de los Tacarigües, la calamidad en que se ha convertido, algo que debería ser una bendición para la ciudad, que se ha convertido en una calamidad, con un convenio internacional, basándonos en la Convención de Viena de 1963, y tú que eres internacionalista lo puedes confirmar así, la Convención de Viena de 1963, con un convenio internacional entre la Alcaldía de Girardot y el Reino de los Países Bajos. ¿Por qué el Reino de los Países Bajos? Porque es el país con la tecnología de punta especializada en todo lo que es contención de las aguas, diques y canalizaciones. Y eso lo podemos hacer perfectamente bien porque la Convención de Viena, que es ley de la República, porque
Venezuela es signataria de esa convención, podemos hacer perfectamente bien eso en un convenio internacional con el Reino de los Países Bajos, que tiene la tecnología para eso, y la alcaldía de Girardot en el marco de esta, por supuesto, de esta visión que tenemos de convertir a Maracay en una ciudad autónoma con un estatuto de funcionamiento autónomo. Fíjate, esa propuesta es interesante. El tema es que los grandes problemas, como ese, por ejemplo, el del lago, requieren también de gran inversión, ¿no? Y requieren de voluntad política. Bueno, exactamente. La gran inversión se va a hacer a través de ese convenio internacional. Porque por cierto, que el candidato Luis Eduardo Martínez hablaba de convenios con el Banco Interamericano de Desarrollo para estos mismos temas. Sé que tiene... He encontrado algunos vasos comunicantes entre lo que él propone y lo que tú estás proponiendo. Hay algunas proponiendo. Coincidencias en ese sentido, inclusive lo hemos conversado en forma privada, y bueno, lo importante es que no termina, por supuesto, no se termina todo políticamente hablando el 21 de noviembre, y lo importante es que quienes tengan estas ideas modernizadoras para Venezuela y para sus estados y para sus municipios, podamos, por supuesto, unir esfuerzos para lograr un frente modernizador. No importa quién sea el liderazgo, no importa que sean del PSUV, no importa que sea independiente, no importa que sea de la oposición, donde esté. Nosotros, por ejemplo, en el movimiento republicano, que es el partido que me ha honrado con su apoyo para poder presentar esta propuesta, tenemos esta visión modernizadora de la situación y la realidad venezolana. Pero esto es fundamental con el compromiso político de podernos sacar de la cabeza todas esas antiguallas ideológicas que nos mantienen atados a un pasado que queremos olvidar. Por eso que nuevamente repito, lo que pareciera imposible políticamente en este momento, mañana puede ser políticamente inevitable. Y nosotros queremos en muy corto tiempo poder convertir a Maracay en un gran centro nacional, internacional de negocio, que se genere la prosperidad económica, el bienestar material para que los ciudadanos se capitalicen. Por ejemplo, hay una cuestión muy sensible a raíz de lo de la pandemia. La pandemia ha sido muy dura, es un problema de carácter global. Y ha afectado muchísimo los negocios, sobre todo los comercios, el sector servicios en la ciudad de Maracay y por supuesto también al sector industrial. Nosotros estamos pensando, porque lo que queremos son generación de empleos, por lo menos 20.000 empleos productivos todos los años. Nosotros estamos pensando en exoneración de las patentes de industria y comercio por lo menos por un año al sector comercio en la ciudad de Maracay. Bueno, ¿y de qué va a vivir la alcaldía? No me interesa de qué va a vivir la alcaldía, me interesa de qué va a vivir la gente. La gente necesita ingresos, porque hay hambre en este país, y si ha habido una ciudad que se ha depauperado y donde su vida se ha precarizado es la ciudad de Maracay. Lo que me interesa es que suban las Santa Marías, Vladimir, creando las condiciones para sacar de la asfixia que ha generado la pandemia, esta recesión terrible de la pandemia, que es una circunstancia global, para que se reactive el empleo. Ahora, ¿qué sientes en la ciudad? ¿Qué va a resolver este proceso electoral el domingo en el país? ¿Qué va a resolver este proceso electoral del domingo? Bueno, estas son unas elecciones que son de carácter municipal, local. Yo creo que las consideraciones que nosotros debemos tener en cuenta son básicamente las consideraciones de carácter local. Si tú me quieres extrapolar esto a una circunstancia de carácter nacional, bueno, por supuesto, aquí va a haber una manifestación que se va a expresar a través del voto, que va a decir algunas cosas en relación a lo que la gente piensa del desempeño del gobierno, y serán las lecturas al respecto, y lo que la gente piensa del desempeño de quienes de alguna forma rivalizan con el gobierno en el favor de la gente. Yo creo que a partir del 21 de noviembre se abre la auténtica posibilidad de que aparezcan espacios políticos y organizaciones que puedan convertirse en una referencia distinta a este atenazamiento de un gobierno y de un tipo de oposición que han venido asfixiando a los venezolanos. ¿Tu candidatura es de oposición? Mi candidatura es de carácter independiente, pero obviamente yo no comulgo en lo absoluto con el proyecto del socialismo del siglo XXI. De hecho, pienso que es una cuestión que debemos superar, y en este momento pienso yo que estamos en una etapa de transición entre un salvaje socialismo del siglo XXI a un capitalismo, pero un capitalismo de amigotes, un capitalismo de favores, un capitalismo de reglas capitalistas para mis amigos. Yo no creo en ese tipo de capitalismo de amigotes, que no es el capitalismo inclusivo, en el capitalismo del imperio de la ley y de la igualdad ante la ley.
Exacto, o sea, es lo que tú crees que en Venezuela no estamos de vuelta al capitalismo, pero un capitalismo que no te gusta. Bueno, yo no pienso que en Venezuela ha habido capitalismo. ¿Cuál es el modelo económico actual hoy? Aquí hemos tenido un régimen estatista desde hace muchísimo tiempo, inclusive precediendo al gobierno de Hugo Chávez. De hecho, Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno fue más estatista que Hugo Chávez. Estatizó todo lo que se movía en Venezuela. Y ese proceso de estatización fue lo que inició la ruina económica a la que hemos llegado los venezolanos. Un ejemplo para ponerte esta cuestión sobre el tapete, para que veamos cómo el liderazgo se modela. En el año de 1992, Deng Xiaoping pronunció una importante frase allá en China. Decía, ser rico es glorioso. Un hombre que venía de haber estado con Mao en la Gran Marcha China, fundador del Partido Comunista Chino. Y mucho tiempo después, un líder importante en Venezuela decía ser rico es malo. Bueno, ahí está China y ahí está Venezuela. Así le fue a China y así le fue a Venezuela. Entonces, el liderazgo sí modela. Entonces, tenemos que abrazar las ideas del progreso, del bienestar material, el capitalismo inclusivo como mejor asignador de los recursos y como locomotora económica para sacar a los pobres de la pobreza, es fundamental. Pero no un capitalismo de amigote para darle a mis amigos concesiones y al amparo de los favores del poder que se enriquezcan. No, el capitalismo es para sacar a los pobres de la pobreza. Bueno, tu mensaje a los electores del municipio de Girardot, Pedro Elías Hernández. Bueno, indiscutiblemente, que voten, que voten. La democracia es mucho más que el voto, pero el voto es la última trinchera de la democracia, es la última línea de defensa del régimen de libertades. Si renunciamos al voto, estamos renunciando a esa última trinchera de defensa de la democracia y del régimen de libertades. Y si eso es lo que queda de democracia en Venezuela, por la precariedad institucional en que a veces nos encontramos, bueno, si eso es lo último que queda como expresión democrática, hacer uso intensivo del voto como expresión democrática. Por eso llamamos a votar, por supuesto, por nuestra opción, tanto en el municipio de Girardot, en el estado de Aragua y en todo el territorio nacional, con la tarjeta.